esperanza me sostiene, supremo amor que me arrastra, que me mueve, supremo amor que me sana y fortalece, supremo amor, el de hoy, mañana y siempre, supremo amor que perdona y que olvida, supremo amor, el que borra mis heridas, supremo amor que me apoya en mis caídas, supremo amor que comienza y no termina, supremo amor. Hola, ¿cómo están? Por gracia de Dios nuevamente podemos encontrarnos otra vez para compartir un trechito del camino, de este camino que nos lleva a Cristo. Y en este camino tenemos varios obstáculos, varias cosas que debemos aprender para poder vivir realmente como Cristo quiere. Y cada día que pasa me enamoro más de una cita del libro de Sirácides, que dice en Sirácides 19, versículo 25, hay una habilidad ingeniosa que lleva a la injusticia. Uno simula defender sus derechos para actuar mal. Y sí, te la he repetido un montón de veces, pero parece que en este mundo es una constante. Tratamos de simular derechos para actuar mal. Por eso hoy no estamos solos. Hoy estamos con Mónica. Hola Mónica, se las presento, es la doctora Mónica Lobos. Ella, el primer título que creo que tiene y que más valora es ser mamá de 5 criaturitas y también es abogada. Mónica, quisiera que nos dijeras la edad de tus niños para que vean que no es una vida fácil la suya, además de desempeñarse como abogada, y además hoy queremos hacerte ciertas preguntas para que a mí y a ellos nos ayudes a entender cositas. ¿Cómo estás, Cristina? Y bueno, buenos días a toda la audiencia. Sin duda dijiste algo que era muy importante, y es que soy mamá de 5 chicos, 3 varones, 2 nenas. El mayor Tomás tiene 13, luego sigue Joaquín con 10, Catalina con 7, Samuel con 4 y Lourdes, que tiene 2 meses y medio, la más chiquitita. Lo que para mí realmente significa una gran bendición y a su vez una hermosa carga, en el sentido de que yo tengo que luchar por ellos y tengo que ver cuáles son sus verdaderos derechos y qué es lo que yo pretendo que ellos con posterioridad puedan después ejercer y tengan a su vez, que los que justamente hacías referencia a qué pasaba con esto de los derechos. Mira, Mónica, de eso te quiero hablar. Niños, todos están hablando ahora de algo y los que no sabían se están enterando. Algo que le llaman ESI, Educación Sexual Integral. Y están hablando de que sí, de que no, el Estado dice que sí, y de prepo. Hay grupos que dicen no, hay gente que dice no porque eso tiene ideología de género. ¿Nos podrías explicar qué es esto? ¿Es conveniente para los niños? ¿Qué es el ESI? ¿Qué es la ideología de género? Sí, previamente a eso te voy a tener que comentar un poquito antes y te hago referencia a que recién decía que era mamá de 5 niños. Y tiene que ver esto porque ideología de género en realidad es como una herramienta o es un instrumento de lo que sería un feminismo radical. Yo creo que tendríamos que partir primero hablando de eso para poder entender con posterioridad qué es esto de ideología de género. Y el feminismo radical no es más que la búsqueda de supuestos derechos
y digo supuestos derechos porque se entiende por el término derecho lo que le hace bien al otro, o sea, lo que le es debido al otro, lo que le corresponde por título. Es decir, que yo tengo el derecho a la vida y a su vez vos tenés el derecho a o sea, el derecho a tu vida, a respetar, tenés la obligación de respetar también mi propia vida, ¿verdad? En esa base tenemos que fundarnos cuando hablamos de derechos. El problema es cuando queremos reclamar derechos que en realidad no existen y que no hacen más que a la violación de otros. Entonces, ¿qué tenemos con esto del feminismo? El feminismo lo que hace, el feminismo radical, y voy a hacer la diferencia, perdón que sea redundante, yo soy la primera que levanta la bandera cuando hablo de derechos de mujeres, porque yo no podría realmente estar sentada en este momento acá hablando si no tendría, por supuesto, mi derecho a trabajar, mi derecho a estudiar. Yo soy profesional, soy mamá, pero todo esto lo he conseguido, gracias a Dios, con mis hijos. O sea, a mí nunca puedo decir que mis hijos me han impedido hacer absolutamente nada. De hecho, yo me recibí con 2 de mis hijos, con Tomás y con Joaquín. Y a lo largo digamos, del resto, he ido logrando pequeños objetivos, pero siempre con ellos. O sea, a mí la maternidad no es algo que sea un impedimento para alcanzar otras cosas. Sin embargo, el feminismo radical lo que intenta ver todo lo contrario, es decir, la maternidad esclaviza a la mujer, ¿sí? La maternidad, el matrimonio, en realidad es una forma de subordinación que tiene el hombre, tomándolo como un opuesto para poder dominar a la mujer. O sea, estamos hablando en realidad acá de una ideología que se nos está tratando de inculcar y sobre todo de hacer, de introducirse en nuestra misma esencia, ¿sí? Introducirse y hacerla parte de nosotros, sacando, desnaturalizando a la persona. Un ejemplo de eso sería, Mónica, que ahora normalmente cualquier persona ya no habla de sexo, habla de géneros, y sexos son 2. Bueno, casualmente, Cristina, el cambio de terminología es una de las formas en que se empieza a movilizar y a meter en la conciencia social como algo totalmente normal. De hecho, el término género tenía que ver con algo gramatical de lingüística, es decir, género masculino, femenino, neutro. De hecho, para decir el pañuelo no es lo mismo que decir la pañuelo, o ¿se entiende? O sea, a eso hacía referencia la palabra, el término género. Sin embargo, con posterioridad, ya en el Cairo, ¿sí? en la convención, comienza a hacer este cambio y ya no hablamos de sexo, sino que hablamos de género. Y bueno, se intenta justificar las diferencias y dice, bueno, el sexo se hace referencia únicamente a lo biológico, a lo hormonal, a lo morfológico, lo que se ve. Sin embargo, el género ya podemos hacer alusión a una cuestión cultural, es decir, que el género se construye. Tiene realmente un trasfondo muy serio. Había un científico, Money, que es el que comienza a hablar un poco de género como una construcción cultural, como una construcción social, y dice, las personas no somos lo que como nacemos en cuanto a la esencia, sino que lo podemos construir. ¿Cómo lo construimos? Conforme a lo que la misma sociedad lo impone. Entonces, si a un niño varón, a un niño que nace varón, yo le enseño a que tenga hábitos femeninos, va a ser mujer y no va a ser varón. Y él comenzó con un proyecto de 2 gemelos que lamentablemente tuvieron que pasar por una situación muy dolorosa. Entonces la mamá lo lleva a hacer la circuncisión, pero uno de ellos lamentablemente es quemado en la cirugía y pierde los genitales.
los dos eran varones. Pierde los genitales. Entonces, ante la desesperación realmente de esta familia, de que no sabía qué iba a pasar, porque, bueno, sus genitales, por supuesto, que forma parte de la persona, ¿no? Entonces van a ver a este científico y les ponen la situación y él dice, bueno, no se hagan problemas, vamos, desde este momento les pidió que se olvidaron totalmente de que era un varón, que habían tenido un hijo varón, 2 hijos varones, sino que a partir de ese momento era un hijo varón y una hija mujer. Por lo tanto, le cambian el nombre y se adquiere el nombre de Brenda. La visten como Brenda, como una nena. Todos los juegos eran de mujer y todos los años tenían que llevarla a terapia, a que tuvieran una consulta con él para ver cómo iba evolucionando. En un primer momento la niña jugaba con todos los juegos, entonces era perfecto. Lógico que ya a los 11 años el niño cada vez comenzó más a manifestar su descontento y ya cuando no daba más realmente tuvo un intento de suicidio incluso. Entonces los padres se tienen la obligación de contarle de que no era originalmente una niña, sino que lo que él estaba manifestando era propio de su naturaleza, que era varón. A partir de ahí vuelven nuevamente los cambios y nuevamente adquiere su forma de varón. En esto es muy importante porque lo que quiero justamente comentarles es que el sexo es natural, el sexo está en cada una de las células. No es solamente algo biológico, sino que tenemos distintos aspectos. Nuestra sexualidad está compuesta por un aspecto biológico, hormonal, psicológico, social y también cultural, pero no solamente cultural. Por lo tanto, hablar de que la sexualidad se construye y por eso hablar de un género creo que es lo más errado que podemos hacer, porque estamos faltando a la misma naturaleza. Entonces, acá viene la pregunta y por eso es el gran problema que existe. Si estamos hablando de que se quiere dar sí o sí, ESI, educación sexual integral a los niños desde pequeños, leí por allí de que presentar esto que vos has presentado a la sociedad, a los adultos, a los maduros, es inconcebible por el solo hecho de razonar, porque nadie es varón por genitales solamente, o mujer por sus genitales. Hay un montón de cosas que vos has nombrado. Entonces, ¿qué dicen? Lo mejor es empezar desde pequeños para cambiar esto a futuro y que todos crean esta corriente de pensamiento que es la ideología de género, en la cual todo se construye. Entonces mejor desde chiquito, así como el chiquito cuando va en el auto y la maestra le enseña que no se debe pasar un semáforo en rojo, al papá le chichonea y le dice no, porque la seño dice que no se pasa en rojo y vos te pasaste, y le chichonea. Entonces se está pretendiendo crear una nueva generación, ¿sí?, en la cual se vea como común, como corriente, como normal, que uno se construye y no es como ha nacido. Por eso, hermanos, nada mejor que recordar las palabras de el entonces Papa Benedicto XVI, cuando decía que la ideología de género es la mayor rebelión de la criatura contra Dios, donde él mismo se cree Dios y se quiere construir como él quiere. ¿Lo pensamos? Supremo amor que comienza y no termina. Supremo amor. Nos levantamos a una sola voz por nuestros hijos y un futuro mejor. Nadie va a cambiar ni a confundir lo que en casa papá y mamá solían enseñar. Toma mi mano, es una realidad. Unamos fuerzas, todos unidos. Es tiempo
Sabes que hay tanto para pensar en estas cosas, Mónica, y todos hemos estado viendo por internet, por las redes, no por los diarios locales, porque esas cosas no las pasan, no son noticias. A veces por allí yo pienso, no, quizás me equivoco, no tenemos muchos medios de comunicación, sino son medios de formación. Te quieren formar con lo que algunos quieren. Las verdaderas noticias no salen en las redes, sí. Y hemos visto por las redes muchos casos en el país de los que yo llamaría docentes indecentes, que amparándose en esta ley del ESI han enseñado a niños de nivel inicial, a niños del nivel primario, videos y cosas que rayan en lo pornográfico, en lo grosero, porque ellos dicen que la ley lo habilita y que los niños tienen derecho a saber todo. ¿Cuál es mi pregunta? Algunos hasta hablan, esto es corrupción de menores, hasta han hecho cartas documentos a los directivos. ¿Es así, Mónica? Si acá en San Juan pasara esto, ¿qué pueden hacer los padres? ¿Qué hacen? ¿Dónde van? Sí, bueno, en primer lugar lo que deberían hacer los padres es, en primer momento, comunicarse entre los mismos padres, buscar el material, porque el material es la prueba que vamos a tener con posterioridad. Una vez que puedan recolectar el material que les están dando, ahí sí, preferentemente en conjunto los padres, es decir, avisarle a los otros padres, a una comisión de padres del mismo establecimiento, redactar una nota y elevarla al superior inmediato, es decir, ir al director del colegio o de la escuela, del establecimiento, pedir en primer momento que paren, que cesen este tipo de conductas que sin duda son delictivas. Sin duda estas conductas son delictivas, de hecho están amparadas en el mismo Código Penal, en el artículo 125 de corrupción de menores, dependiendo el tipo de prácticas que estamos hablando, ¿no? En el caso de que no tenga ninguna respuesta, ahí sí ya habrá que hacer ya no una nota básica, sino que sí una carta documento, pero para eso acá en San Juan hay grupos, concretamente Abogados por la Vida, por ejemplo, estamos haciéndonos cargos de este tipo de problemáticas. Entonces yo les pediría que traten de contactarse con nosotros para, a través de uno de los escribanos, poder realizar una carta documento pidiendo el cese concreto de la práctica. ¿Sí? Lo que tenemos que acá recordar dos cosas. En primer lugar, estamos hablando de menores, la educación sexual integral tiene que tener su origen o su cabeza donde corresponde, que es un derecho principal y primordial de los padres. Es decir, somos los padres los primeros educadores, somos los padres quienes debemos aclarar estos temas que son tan íntimos de la persona. No es lo mismo enseñar matemáticas que enseñar educación sexual. Hablando de eso, sí. Así uno se entera en las redes que hay gente que ha presentado cartas, documentos al mismísimo ministro de Educación de la Nación. Y él ha contestado de que, así como el ministerio elige que se dan matemáticas, que se dan lenguas, no tienen por qué los padres inmiscuirse en lo que el Estado va a dar en la ESI, que tiene incorporada la ideología de género, porque te dice que los hijos no son, los padres no son dueños de sus hijos. ¿Qué contestamos? ¿Es el Estado el dueño de los hijos nuestros? Y acá la verdad es que no deja de sorprenderme la respuesta del Estado, porque en primer lugar el Estado nunca puede desconocer la Constitución Nacional, no puede desconocer la Constitución Provincial, ni las leyes de fondos. Son las mismas leyes las que reconocen el derecho concreto de los padres como primeros educadores de los hijos. Por lo tanto, decir
que no corresponde realmente me sorprende. Hablar de dueños de los padres o del Estado creo que es un término equivocado totalmente, porque ni los padres ni el Estado, es decir, el niño es sujeto de derecho y por lo tanto tiene que ser valorado de esa forma y tiene que ser educado conforme también a sus derechos, pero no violentando tampoco los derechos que tenemos los padres, es decir, educar a los hijos, entre otros. El Papa Francisco allá por el año 17 dijo algo muy interesante, que los padres no son dueños de sus hijos, ¿sí? Pero sí son custodios. Exactamente. Custodios para que tengan una buena vida, custodios para que vivan bien, custodios para que puedan crecer. Recién yo te escuchaba y vos decís, los niños que han recibido o han visto algo que no es correcto a su estado de maduración de conciencia, porque que un niño reciba, vea, o un caso que ha pasado en Salto, en Buenos Aires últimamente, de la seño de jardín que era suplente, que hasta le mostró sus genitales, y resulta que la seño era igual que él, dijo el niño que tenía pilín. ¿Qué pasa con ese niño que ya ha sido dañado? Y segundo, por más que haga la carta y rechace, ¿qué pasa con ese niño? Y la otra, te la pido brevemente porque ya nomás vamos a terminar, es ¿qué le puedes decir a los padres que dicen y tengo miedo? Y si me denuncian y si lo sacan al niño de la escuela, hay miedo. Y todo lo contrario, yo creo que el miedo tiene que estar al momento de quedarme callado, porque una vez que mi hijo ya sufre, ya padeció alguno de estos tipos de atropellos, porque para mí realmente son atropellos, y lo digo como mamá de 4 que están escolarizados, de 4 niños escolarizados, lo que tenemos que hacer inmediatamente es reaccionar y no permitirlo. No permitirlo, porque el daño que se le puede ocasionar a un niño en edad, estamos hablando desde jardín, o sea, desde el nivel inicial en adelante, realmente forma traumas para toda la vida. Por lo tanto, ser más que cautelosos. Yo creo que el miedo no cabe en este lugar, sino que simplemente tenemos que ocuparnos. Y ocuparnos significa reclamar nuestros derechos. En concreto, nosotros somos padres, por lo tanto, en nuestra cabeza cabe la responsabilidad, el deber y el derecho de educar a nuestros hijos, pero para eso tenemos que ocuparnos, tenemos que estar. No hay mucho más. Mónica, la verdad creo que nos has dado una clase magistral de esto, y hermanos, espero que para ustedes también haya sido importante. Y si el Señor nos da la gracia, nos encontramos nuevamente cuando Él así lo disponga. Chao. Supremo amor que me alcanza, me sostiene, supremo